Todo esto aquí es donde una vez estuvo el laberinto. Estas siguen siendo algunas de las construcciones más increíbles que la humanidad haya construido jamás. Durante siglos, la Gran Pirámide ha sido estudiada, medida y debatida. Cada piedra, cada ángulo, cada pasaje ha sido mapeado, o eso pensábamos. Pero en 2025, un equipo de investigadores descubrió algo enterrado profundamente bajo su base, algo para lo que nadie estaba preparado. Lo que encontraron no solo fue inesperado, fue inquietante. Desde la arqueología, desde los textos antiguos e incluso desde la comprensión de la ingeniería de la pirámide, las personas de la pirámide están cobrando vida para nosotros. La pirámide que no debería existir. Pararse frente a la Gran Pirámide de Giza por primera vez es abrumador. El calor del desierto se eleva, y su colosal fachada de piedra parece elevarse infinitamente hacia el cielo. Desde la distancia, parece un simple triángulo descansando sobre la arena, pero cuanto más te acercas, más inquietante se vuelve. La magnitud es asombrosa. La pirámide se eleva a casi 150 metros de altura, y su base cubre más de 5 hectáreas. Está hecho de más de 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. Algunos pesan hasta 70 toneladas cada uno. Se compone de un estimado de 2,3 millones de bloques de piedra que pesan un estimado de 6 millones de toneladas. Cada uno de estos bloques tiene el tamaño de una casa pequeña. Incluso con grúas y camiones modernos, mover y apilar solo uno de ellos requeriría una planificación extrema. Sin embargo, miles de estas enormes piedras fueron colocadas con precisión hace más de 4.500 años. Lo que lo hace aún más inquietante es la exactitud de la construcción. La base de la pirámide es casi perfectamente nivelada. A lo largo de las 4 esquinas, la diferencia en altura es menos de 5 centímetros. Ingenieros que han estudiado la pirámide admiten que los constructores lograron un grado de precisión que parece imposible sin herramientas avanzadas. Esto no fue una simple acumulación de piedras. Fue una ingeniería a una escala que todavía desafía los límites de la capacidad humana. La alineación de la Gran Pirámide es una de sus características más desconcertantes. Cada lado mira casi exactamente hacia el norte, sur, este y oeste. Cuando miras la alineación de la Gran Pirámide, está alineada muy cerca del verdadero norte. Los ingenieros modernos, incluso con satélites e instrumentos láser, luchan por lograr ese tipo de precisión. Sin embargo, los constructores de Giza lo lograron hace más de 4.500 años, sin brújulas ni herramientas avanzadas. Algunos investigadores creen que rastrearon las estrellas, mientras que otros sugieren que usaron la sombra del sol. Pero esos métodos deberían haber dejado errores notables, y aquí no hay prácticamente ninguno. Esto deja una pregunta desconcertante. ¿Cómo alineó una civilización con tecnología tan limitada un monumento de este tamaño más precisamente que la mayoría de los proyectos modernos? Los escritos antiguos dicen que la pirámide fue construida bajo el faraón Khufu durante la cuarta dinastía, alrededor del año 2600, antes de nuestra era. Se decía que tomaría 20 años y decenas de miles de trabajadores para completar. Sin embargo, los registros que deberían existir faltan. No hay planos sobrevivientes, ni papiros detallados que describan los métodos, ni instrucciones técnicas dejadas atrás. Si este realmente fue el proyecto más ambicioso de Egipto, ¿por qué es tan vaga la evidencia de cómo se construyó? ¿Por qué no hay relatos detallados de las herramientas, la mano de obra o las estrategias? Y sin embargo, a pesar de todo su misterio, la Gran Pirámide no ha dejado de sorprendernos. En los últimos años, la tecnología ha permitido a los investigadores explorar la meseta de maneras que nunca antes fueron posibles. Lo que comenzaron a ver bajo la superficie sugería que la verdadera historia de Giza podría ser aún más extraña que el monumento que se eleva sobre ella. El radar que lo cambió todo. En marzo de 2025, un equipo de investigación italiano dirigido por el profesor Corrado Malanga instaló un radar de penetración terrestre en Giza con un propósito: probar qué podría haber debajo de la Gran Pirámide de Giza. El radar se había utilizado en sitios arqueológicos antes, pero esto era diferente.
El equipo había sido mejorado para penetrar más profundo y producir lecturas más detalladas que cualquier otro estudio anterior. El equipo esperaba encontrar grietas en el lecho de roca o cavidades poco profundas, nada más. En cambio, lo que apareció en el radar los sorprendió. Las exploraciones revelaron formaciones extrañas a más de 600 metros bajo el altiplano. Estas no eran formas irregulares o aleatorias como las capas de roca naturales. Eran simétricos, girando hacia abajo de maneras que parecían estructuradas. Al principio, el equipo de Malanga pensó que la máquina estaba fallando, pero las exploraciones se realizaron una y otra vez, y las imágenes permanecieron iguales. Las formaciones eran demasiado precisas para descartarlas. Si el radar estaba en lo correcto, estos no eran accidentes de la geología. Fueron deliberados. Las noticias de los hallazgos se difundieron rápidamente, al igual que los argumentos. Los partidarios del equipo lo llamaron uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología egipcia en décadas. Los críticos lo descartaron como una ilusión. Zahi Hawass, una de las voces más reconocidas en egiptología, insistió en que las imágenes de radar estaban produciendo distorsiones causadas por la densa piedra caliza y granito de la meseta, y que lo que parecía ser cámaras eran en realidad ruido de señal o fracturas naturales en la roca madre. Pero Malanga y su equipo no se dieron por vencidos. Sus datos habían sido verificados y los patrones eran demasiado consistentes para ignorarlos. 3 meses después, en junio de 2025, el equipo regresó con escáneres mejorados. Las nuevas imágenes revelaron aún más. Debajo de la pirámide había vastos espacios huecos que se extendían a través de diferentes niveles. Algunos tenían el tamaño de piscinas olímpicas. Otros descendían por ejes verticales. Pasillos estrechos los conectaban en patrones que parecían deliberados. Según informes no verificados, algunas áreas incluso reflejaron señales de manera diferente, lo que sugiere que las paredes podrían contener materiales más allá de la simple piedra. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos espacios fueron realmente hechos por el hombre, entonces la pirámide de Giza no solo fue construida sobre roca, sino sobre algo oculto. La profundidad, la escala y la simetría apuntaban a una intención que no había sido reconocida en la historia de Egipto. Cuando las exploraciones de junio se reunieron, no revelaron vacíos al azar, sino el contorno de un vasto laberinto subterráneo. El laberinto de abajo. Cuando las exploraciones de junio de 2025 fueron unidas en un modelo tridimensional completo, los investigadores se agolparon dentro de la tienda de control, con los ojos fijos en las pantallas brillantes. Al principio, las imágenes mostraban vacíos dispersos bajo la pirámide, pero a medida que el software superponía una exploración sobre otra, la imagen cambió. Las líneas comenzaron a conectarse, formando patrones reconocibles. Las cámaras se alinearon con los ejes con los corredores, y lo que parecía un plano subterráneo comenzó a tomar forma. La sala se quedó en silencio. Según los informes, varios de los científicos se miraron entre ellos con incredulidad. Lo que estaban viendo no era geología aleatoria. Estaba organizado. Estaba planeado. El laberinto se extendía por cientos de metros bajo el altiplano. Aparecieron cámaras de diferentes tamaños, algunas lo suficientemente amplias como para rivalizar con las salas de concierto modernas, otras no más grandes que los cuartos de almacenamiento. Los estrechos pasillos serpenteaban entre ellos, girando en múltiples niveles, y pozos verticales se hundían en el suelo como si conectaran una capa del sistema con otra. La escala por sí sola era impresionante, pero el diseño era aún más desconcertante. Parecía funcional, no decorativo. Luego vino el detalle que sacudió aún más al equipo. Algunos de los pasajes parecían alinearse con fuentes de agua subterráneas escondidas profundamente debajo del altiplano. Si esta interpretación era correcta, significaba que los constructores habían diseñado el laberinto para interactuar con los flujos de agua naturales, un entendimiento del agua subterránea mucho más avanzado de lo que los historiadores suelen atribuir a Egipto antiguo. ¿Por qué un supuesto sistema de enterramiento necesitaría un control tan cuidadoso del agua? ¿Estaba destinado a sustentar la vida de quienes entraban, o podría haber sido construido para utilizar el poder del agua misma para algún propósito desconocido? A medida que se difundieron las exploraciones, rápidamente surgieron comparaciones. Algunos investigadores notaron cómo el diseño evocaba viejas leyendas sobre salas ocultas bajo Egipto, que supuestamente contienen conocimiento sellado por sacerdotes hace mucho tiempo. Estas historias habían sido descartadas durante mucho tiempo como folclore, pero las imágenes de radar las hicieron más difíciles de ignorar.
La simetría deliberada del laberinto se asemejaba a los relatos que una vez se pensaron como fantasía. La especulación creció a medida que los expertos examinaban los datos más de cerca. Algunos sugirieron que los pasajes podrían haber servido como santuarios restringidos, accesibles solo a unos pocos seleccionados que guardaban sus secretos. La atmósfera entre el equipo se volvió tensa. Cuanto más estudiaban el laberinto, menos se parecía a una simple estructura subterránea. Y justo cuando los investigadores pensaban que habían mapeado su extensión, las exploraciones revelaron algo completamente diferente. Una cámara que no encajaba en el patrón en absoluto. La cámara que se negó a hablar. Cuando los escaneos del laberinto subterráneo fueron examinados más de cerca, una característica dejó a los investigadores paralizados. En el centro del mapa, rodeado de corredores y ejes, había un vacío diferente a los demás. No formaba parte del laberinto. No estaba conectado a la red. Este espacio estaba completamente aislado. No se entraba por túneles, no había escaleras conectadas y no había pozos que descendieran. Estaba allí, pero era inaccesible, sellado por todos lados. Al principio, algunos se preguntaron si era solo una cavidad geológica, una burbuja en la roca. Pero cuanto más estudiaban las exploraciones, más difícil era defender esa teoría. El vacío era demasiado simétrico, demasiado liso, sus bordes demasiado afilados. Las formaciones naturales tienden a ser irregulares, pero esta cavidad parecía deliberada, como si hubiera sido tallada con intención. La realización se extendió silenciosamente a través de la tienda. Alguien en un pasado distante había construido una cámara de tamaño enorme y luego la había encerrado por completo. ¿Por qué alguien haría eso? Las teorías surgieron casi de inmediato. Algunos arqueólogos sugirieron que podría haber sido una bóveda, un almacén oculto diseñado para proteger tesoros de los saqueadores de tumbas. Pero la cámara era tan grande que esta explicación parecía poco probable. Era mucho más grande que las cámaras funerarias ordinarias, casi como si fuera un salón o una arena. ¿Qué tipo de objeto o material necesitaría un espacio sellado tan inmenso? Informes no verificados afirmaron que el radar detectó señales más densas dentro del vacío, lo que sugiere que había algo en su centro, pero los escaneos no pudieron identificar qué era. ¿Era piedra? ¿Era metal? ¿O, como algunos especulaban en tonos bajos, era orgánico? Esa posibilidad inquietó incluso a los expertos más escépticos. Algunos del equipo comenzaron a susurrar sobre leyendas antiguas, historias de habitaciones prohibidas bajo Giza, que se dice contienen conocimiento o reliquias demasiado peligrosas para el mundo. Los trabajadores locales supuestamente se negaron a discutir la cámara en absoluto, diciendo que les recordaba cuentos que sus abuelos les habían contado, historias sobre bóvedas malditas que traían la muerte a cualquiera que intentara abrirlas. Los historiadores lucharon por encontrar una explicación racional. Si solo se trataba de geología, entonces la excavación eventualmente probaría que era falso. Pero si era real, entonces los constructores de la pirámide habían hecho un esfuerzo extraordinario para crear una cámara que ninguna mano humana pudiera entrar. Esa decisión por sí sola tenía una implicación escalofriante. Sellar una habitación tan a fondo podría significar una de dos cosas. Estaba destinada a preservar algo sagrado o a contener algo que nunca debería ser liberado. Mientras el equipo estudiaba el vacío hasta altas horas de la noche, uno de los investigadores principales murmuró que se sentía como una celda de prisión tallada en la tierra. Otro admitió más tarde que no podía dejar de pensar que habían descubierto una advertencia, un mensaje silencioso dejado por los antiguos. Y esa sospecha solo se fortaleció cuando los investigadores comenzaron a comparar el descubrimiento con historias y registros del pasado de Egipto, donde los rumores de cámaras ocultas habían circulado durante siglos. Rumores del pasado. Una de las primeras descripciones proviene del historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto alrededor del siglo V antes de la Era Común. Él describió pasajes subterráneos debajo de las pirámides, afirmando que estaban conectados al Nilo a través de canales ocultos. Según sus escritos, estos pasadizos estaban destinados a transportar el cuerpo del faraón a una cámara secreta, sellada para mantenerlo seguro por la eternidad. Más tarde, los eruditos desestimaron gran parte de lo que escribió Heródoto como exageraciones o mitos, pero sus palabras ahora suenan inquietantemente cercanas a lo que los escaneos modernos sugieren que realmente puede existir. En la Edad Media, los cronistas árabes añadieron nuevas capas al misterio. Escribieron sobre salas prohibidas bajo las arenas de Giza, cámaras selladas con maldiciones y custodiadas por fuerzas invisibles.
Algunos textos describen cómo los gobernantes locales intentaron entrar en estas bóvedas, solo para ser derribados por desastres poco después. Para muchos en la región, las pirámides no eran simplemente tumbas, sino advertencias. La idea de que ciertas cámaras estaban selladas para siempre no era una especulación para ellos, era parte de su historia y fe. La leyenda más perdurable es la del Salón de Registros. Transmitida a través de los siglos, habla de una biblioteca oculta enterrada en algún lugar bajo la meseta de Giza. Según la historia, este archivo contenía la sabiduría de una civilización perdida mucho más antigua que Egipto. Algunas versiones dicen que fue dejado por sobrevivientes de la Atlántida. Otros afirman que contenía el conocimiento de los dioses. Los creyentes argumentan que la sala fue escondida deliberadamente, su contenido demasiado poderoso o peligroso para los humanos comunes. Los escépticos siempre han descartado la historia como fantasía. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento bajo las pirámides, la historia cobra nueva vida. Incluso en tiempos modernos, los mitos que rodean a Giza no han desaparecido. Algunos investigadores especulan que las pirámides sirvieron como enormes bóvedas de conocimiento, destinadas a preservar registros a través de inundaciones, guerras y el colapso de reinos. Otros llevan la teoría en una dirección más oscura, argumentando que podrían haber sido prisiones diseñadas no para proteger el pasado de la humanidad, sino para enterrar algo demasiado peligroso como para dejarlo a la vista. Según informes no verificados, incluso los trabajadores locales que viven cerca de la meseta hablan de bóvedas malditas, selladas por los antiguos, insistiendo en que perturbarlas traerá consecuencias más allá de la imaginación. Durante décadas, los arqueólogos desestimaron estos relatos como folclore, pero los recientes escaneos que muestran anomalías bajo la pirámide de Jafra han comenzado a cambiar el tono de la discusión. ¿Y si los pasajes de Heródoto fueran reales? ¿Y si las cámaras prohibidas de los cronistas árabes no fueran mitos, sino descripciones de los mismos vacíos sellados ahora visibles en el radar moderno? ¿Y si la sala de los registros nunca fue una metáfora, sino un espacio real deliberadamente oculto bajo el desierto? Dentro de la tienda de control, los investigadores seguían volviendo a los escaneos. Capa tras capa de datos reveló formas que parecían resonar con las viejas historias. La parte inquietante no era solo que las leyendas existieran, sino que parecían coincidir con lo que mostraban los instrumentos modernos. Según los informes, el equipo se sintió incómodo a medida que las imágenes se aclaraban. Algunas anomalías sugerían marcas tenues a lo largo de las paredes de la cámara. Otras parecían formas estrechas agrupadas de maneras que no pertenecían a la roca natural. La posibilidad de que fueran inscripciones, e incluso restos, de repente hizo que los mitos se sintieran menos como fantasía, y más como advertencias. Las marcas, los restos y el inquietante descubrimiento. Con cada pasada del radar surgieron detalles que nadie esperaba. Al principio, las exploraciones sugerían simples huecos, pero a medida que las imágenes se volvían más nítidas, comenzaron a aparecer rastros tenues en las paredes de ciertas cámaras. No eran arañazos al azar. Siguieron líneas y curvas deliberadas, formando patrones que parecían símbolos. Algunos investigadores especularon que podrían ser inscripciones, pero lo que inquietó al equipo fue que no se parecían a los jeroglíficos egipcios. Si es preciso, señalarían un sistema de comunicación diferente, quizás incluso más antiguo que la civilización que construyó las pirámides arriba. El descubrimiento por sí solo fue suficiente para dividir opiniones. Los académicos tradicionales advirtieron que los datos de radar podrían malinterpretarse, que a veces aparecen formas donde no existen, pero las exploraciones fueron consistentes, y las mismas huellas aparecieron cada vez. Para algunos, insinuaba que un grupo desconocido había dejado su marca en lo profundo de Giza, una cultura cuya presencia había sido borrada de la historia. La mera idea sacudió a la egiptología en su base, porque desafió la creencia fundamental de que la civilización egipcia fue la primera en dar forma a la meseta. Si otra cultura hubiera tallado símbolos allí primero, entonces el rol de Egipto como el origen de la construcción de pirámides y la cronología de la historia humana en sí misma necesitarían ser reescritos. La inquietud solo creció cuando los escaneos revelaron algo aún más perturbador. Los niveles más profundos del laberinto contenían formas alargadas dispuestas en grupos largos y estrechos. No parecían depósitos de piedra, se asemejaban a filas de restos esqueléticos. La geología natural no crea tales patrones, y la idea de que estos podrían ser cuerpos humanos era difícil de descartar.
Las teorías se propagaron rápidamente, cada una más oscura que la anterior. Algunos especularon que estos eran trabajadores sellados después de completar su labor, sepultados como parte del proceso de construcción. Otros sugirieron que podrían haber sido esclavos sacrificados para asegurar que las cámaras permanecieran cerradas para siempre. La teoría más escalofriante era que eran prisioneros enterrados vivos deliberadamente para guardar algo que nunca debía escapar. Los informes dicen que algunos miembros del equipo de escaneo estaban visiblemente conmocionados cuando llegaron los datos. Un técnico supuestamente susurró: "Si estos son cuerpos, esto no es una tumba. Esto es una escena del crimen". La combinación de posibles marcas y aparentes restos creó una imagen que era casi insoportable. Sugería que el sistema subterráneo no era un lugar de honor, sino uno de control. En lugar de celebrar la vida después de la muerte, podría haber sido diseñado para enterrar a los vivos junto con secretos que los antiguos querían mantener ocultos. Las inscripciones, si son reales, implicaban una intención. Los restos, si son reales, implicaban un sacrificio. Juntos, apuntaban a un propósito que no tenía nada que ver con honrar a los reyes. A medida que el equipo comparaba cada conjunto de datos, comenzó a formarse una conclusión escalofriante. No llegó en un solo momento. Se construyó gradualmente con cada anomalía y cada lectura inexplicable, hasta que nadie pudo ignorarlo. La cámara sellada sin entradas, los pasajes bloqueados que parecían intencionadamente llenos, las largas agrupaciones que se asemejaban a cuerpos humanos, todo parecía describir algo mucho más deliberado que un cementerio. El complejo subterráneo no se comportaba como una necrópolis, se comportaba como un sistema de contención. El vacío aislado se encontraba en el centro, como un núcleo cerrado. Alrededor había capas de cámaras y corredores que parecían menos espacios ceremoniales y más barreras. Algunos caminos terminaban abruptamente en paredes masivas como si hubieran sido cortados y luego sellados a propósito. Según relatos no verificados, ciertos pozos incluso mostraban signos de colapso que parecían intencionados, como si los constructores hubieran destruido el acceso tras cerrarlo. Los especialistas que revisaron los datos notaron otro detalle que aumentó el miedo. Varios pasajes parecían alinearse con los flujos de agua subterránea naturales. Ese detalle sugería que el agua podría haber sido utilizada deliberadamente, no para rituales, sino como parte del diseño. Las inundaciones podrían haber sido provocadas para bloquear a los intrusos, o el agua podría haber sido desviada para formar barreras que aislaran una sección de otra. Las cámaras funerarias no requerían ese tipo de ingeniería, lo que hacía que la característica fuera aún más inquietante. Si las lecturas eran correctas, esto no era solo arquitectura. Era un sistema construido para aislar, controlar y contener. Dentro de la tienda de control, la reacción emocional fue inmediata. Algunos investigadores estaban furiosos, convencidos de que estos hallazgos serían descartados como fantasía, sin importar cuán sólido fuera la evidencia. Otros sentían un miedo genuino, creyendo que habían descubierto algo que nunca debieron ver. El silencio en los registros sobre este sistema de repente se sintió deliberado, como si la ausencia de texto hubiera sido una decisión, no un accidente. Susurros se propagaron entre el equipo. Algunos lo llamaban una prisión. Otros evitaron esa palabra y eligieron contención, pero el significado era el mismo. El laberinto subterráneo se parecía a un cierre. La pirámide de arriba se asemejaba a la tapa de una bóveda. Juntos, formaban un sistema que tenía más sentido como advertencia que como monumento. Si esta interpretación es correcta, entonces la Gran Pirámide de Giza nunca fue solo para glorificar a un gobernante o guiarlo hacia el más allá. Se trataba de ocultar algo mucho más peligroso. No era solo una tumba, era una barrera, y la parte inquietante no es solo lo que podría haber adentro. Es por qué los constructores decidieron que debía permanecer enterrado para siempre, y por qué los antiguos decidieron que el mundo nunca debe verlo de nuevo. ¿Para qué crees que realmente se construyeron las pirámides? ¿Una tumba? ¿Un monumento? ¿O algo mucho más perturbador? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu teoría.